Queridos amigos, amigas, muy grato para mí poder compartir la palabra de Dios y este privilegio que Dios me otorga a través de las redes, poder compartirlo con cada uno de ustedes. Hoy vamos a reflexionar sobre el profeta Isaías, capítulo 59. Pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, rogamos que tú te manifiestes, Señor, en nuestras vidas personales, también, Señor, con nuestros seres amados, que tu gracia, tu misericordia nos cubra, Señor, cada día. También, Señor, expresamos la necesidad de salud para aquellas personas que están sufriendo, ya sea, Señor, por el COVID que todavía está presente. Te agradecemos porque también poco a poco se ha mantenido aquí en nuestra ciudad, descendiendo los casos, Señor, así que agradecemos por ello. También, Padre Celestial, te pedimos que cada día puedas acompañarnos con tu Santo Espíritu para comprender y hacer tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, amigas, el capítulo 59 tiene un título, dice Confesión del pecado de Israel. Y comienza, voy a leer los primeros dos versículos, luego voy a comentar y vamos a ir leyendo otros. Dice así: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El primer versículo nos habla de que el pueblo de Israel se había apartado tanto de Dios que ya estaba comparando a nuestro Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, el que los libró de mal con mano poderosa de Egipto, lo estaba comparando con las naciones vecinas porque eran afligidos muchas veces por la guerra. Entonces lo estaba comparando. Pero en el versículo 2 declara cuál es la razón, lo declara Dios. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El brazo poderoso de Dios siempre ha estado dispuesto a socorrer a su pueblo, su oído atento a nuestras peticiones. Pero el problema es que el pueblo se había apartado de Dios, había pecado, entonces había división entre el mismo pueblo y por supuesto el pecado produce separación entre Dios y los hombres. Debemos recordar claramente cuando Adán y Eva estaban en comunión con Dios, no habían pecado, conversaban con Dios, se deleitaban con nuestro Creador, pero desde el momento que pecaron, entonces se escondieron de la presencia de Dios, dice las Escrituras, porque tuvieron miedo. Muchas veces el pecador, para justificar su falta, justificar sus pecados, aún se aparta de Dios y se hunde más en el pecado. Por eso el Señor nos invita a confesar todas nuestras transgresiones. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, pero cuando confesé mi pecado, vino a mi boca cántico nuevo. Amigo, confiesa tu pecado al Señor y el Señor restaurará tu vida. Ese sequedad lo hará en un verdor fresco, que es por causa de la palabra de Dios. Quiero mencionar también aquí ahora el versículo 4, dice: no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. En Romanos capítulo 3 también el Señor dice que no hay justo ni siquiera uno. La condición del pueblo, solo a maldad hicieron iniquidad. Y para el colmo quiero leer parte de lo que está aquí, pero voy a leer en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 16, capítulo 21, Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Veamos primero Isaías. Isaías dice así, el versículo 7: tus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento. No hay en sus caminos. Dice que sus pensamientos son de continuo al mal. Se derramaba sangre inocente. Los juicios eran injusticia, solo buscaban cada uno el provecho. Y después describe allí, comparando a la víbora y a la tela de araña, las iniquidades del pueblo de Israel. Y quiero leer ahora
como dice Segundo de Reyes, capítulo 21, acerca de lo que estaba haciendo Manasés. Dice así: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, llevó al pueblo a pecar, a desviarse, pero aún así él mismo derramó mucha sangre inocente hasta llenar la ciudad. Así está declarado. Entonces, aquí en el versículo 7 de Isaías dice: corren a hacer el mal. Querido amigo, el mal está presente y te puede mostrar muy atractivo, pero finalmente es tu ruina. Por eso el Señor quiere que te apartes del pecado y confieses sus pecados, porque Él quiere tu salvación. Del versículo 9 al 15, aquí el profeta Isaías reconoce que el pueblo ha pecado, se ha apartado de Dios totalmente, no hay justo ni siquiera uno. Y entonces dice así: por esto se alejó de nosotros la justicia por causa de todos estos pecados, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí que tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Esa era la condición del pueblo, andaba en oscuridad. Ya Dios lo había dicho: mira, si tú eres obediente a lo que yo te digo, todas estas bendiciones te alcanzarán y te estarás por cabeza y no por cola. Sin embargo, Israel se apartó de Dios y estaba sufriendo las consecuencias de su propio pecado. Versículo 12 dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Queridos amigos, tú y yo somos pecadores. ¿Qué debemos hacer con nuestros pecados? Confesarlos a Dios, pero arrepentirnos. El arrepentimiento significa ya no querer volver a practicar aquello. Y entonces vendrá la luz y el resplandor de Jehová en nuestro corazón. Ellos querían el resplandor, pero no dejaban las iniquidades. Versículo 15 dice: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Dice: aquel que se apartó del mal, dice, fue puesto en prisión, y dice: esto desagradó a Jehová. Y entonces en el versículo 17 o 16 dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó. El Señor salvó a aquellos hombres y mujeres que buscaron al Señor, y su brazo, y le afirmó su misma justicia. Versículo 17: pues de justicia se vistió como de una coraza, como yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Entonces, aquellos que se arrepintieron, aquellos que buscaron al Señor, Dios en la justicia se viste como coraza. Y si Dios está con nosotros, las Escrituras dice: ¿quién contra nosotros? Amigo, amiga, hoy es tiempo de salvación. Entrega tu vida al Señor. Ya no luches más con las aflicciones de este mundo presente. Cristo es nuestro Salvador. Versículo 19 dice: y temerán las demás naciones del occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él. Cuando Cristo se levante en favor de su pueblo, no hay nada, ni nadie que pueda hacer algo. Versículo 20 dice: vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. A los que se vuelven de sus pecados, así dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. La bendición alcanzará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, solamente que escuchemos atentamente la voz de Jehová. Amigo, amiga,
busca al Señor y más que buscarlo, hoy acepta a Cristo como tu Salvador y Redentor. Un abrazo a la distancia. Dios